Mi hermano Freddy decía que ¿cuánto hemos recibido de parte de Dios bendición? Bueno, yo diría, ¿cuántos son bendecidos? Okay. Pero la Biblia dice que no somos bienaventurados cuando recibimos, sino cuando damos. O sea, la Biblia nunca dice que quien recibe es bendecido de parte de Dios, sino quien da. O sea, a veces llegamos al concepto que tengo que recibir para sentirme bendecido de parte de Dios. Y Dios dice, no, quien da se parece a mí, dice Dios. Quien recibe no se parece a Dios, pero quien da es igual a Dios. O sea que Gustavo Madrid puede tener toda una vida llena que le den siempre, pero nunca da. Y Dios me dice a mí, si usted nunca da, no se parece a Dios. ¿Sí me digo a mí? Podemos quedarnos toda la vida siendo bendecidos por alguien, o por algo, o por las circunstancias, y siempre nos dan, pero aquí me dice que Jesús dijo, es más bienaventurado, más dichoso, más entendido, más sabio quien da que el que recibe. Y si usted me muestra este versículo, esta frase de Jesús, en cualquier evangelio, yo le doy $1.000.000 a usted. Si usted muestra ese versículo que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, yo le doy $1.000.000. No está. Este versículo no está en la Biblia. No está en ningún evangelio. Este versículo, como en la antigüedad, la enseñanza no era por escrito, sino que era oral. Y ese versículo se transfirió a todos los discípulos de Jesús a través del método oral. No se escribió en ningún evangelio, pero los discípulos de Jesús todos lo sabían de que él había dicho esa frase. Pablo, escuchando a Pedro, a Jacobo y a todos los discípulos de Jesús, escuchó que Jesús dijo esa frase y Pablo la recita en ese capítulo. ¿Amén? Y Pablo dijo, escúcheme, porque yo ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Lo que yo necesito y lo que necesitan mis hermanos de ministerio, estas manos lo han provocado. No ha sido ni ofrenda ni diezmo de nadie. Antes yo doy ofrenda y yo doy de lo que la gente necesita. Y Dios quiere cambiar ese método de que siempre recibamos, pero nunca damos. Vuelvo y le digo, no es tanto recibir, es que es lo que estamos dando. Porque a veces nos mofamos de que Dios nos da, pero no sale nada. Y Dios me dice a mí, más bienaventurado es quien da que quien recibe. Porque quien recibe está en el estado de hijo, pero quien da está en el nivel de padre. Entonces siempre nos quedamos, gloria al Señor porque nos dio. ¿Y qué estamos dando nosotros? Yo recibí el amor del Padre, yo recibí una caricia de un hermano, recibí un abrazo de un hermano, pero yo que estoy dando. Yo si recibo, me inflo, pero Dios me dice a mí, empiece a dar. Amén, familia. Amén. Entonces, en cuestiones de edad, está hablando Pablo aquí en cuestiones monetarias. Yo no me he enseñado, Pablo dice, yo no me he enseñado a que me estén dando. Antes yo voy a dar más aún de mis fuerzas. Amén, familia. Amén. Entonces, debemos que transformar la mentalidad de que siempre tenemos que recibir. Yo no doy porque no he recibido, no, empiece a dar de lo que no tiene. A veces tenemos en la casa, conforme a lo que Dios ha prosperado, una semana victoriosa, una semana triunfante, y no somos capaces de dar una ofrenda ahí. Porque nos acostumbramos que nos den. Y Jesús dice, quien da más es que se parece más al Padre. ¿Amén? O sea que el contexto es que no codiciamos ni plata de nadie, ni oro de nadie, ni cómo se viste la gente, sino que nuestra única intención es parecernos al Padre. Cuando nos llegue algo, hay que darle lo que recibimos. Porque a veces nos gastamos todo el producto y Dios dice, sé un buen administrador. Escúcheme bien. Porque quien no aprende a dar, Dios no le puede dar más recursos. ¿Sabe por qué muchas veces nos vemos limitados
en recursos físicos, monetarios o espirituales porque no sabemos administrar lo que Dios nos dio. Hay gente que recibe en un momento 200,000 pesos y se gasta todo y queda debiendo 100,000. Y Dios dice, no le puedo dar 300,000 porque no tiene la calidad la mentalidad del reino para administrar cosas mayores. Entonces siempre nos vamos a quedar con 200,000 pesos. Quien aprendió a administrar 200,000, Dios le va a dar 300,000. Y quien aprende con 300,000, Dios le da 400,000. Dios le va conforme a la administración que usted tenga. Por eso si yo me quedé con la mentalidad de administrar solamente 100,000 pesos, hasta ahí llegué yo. Dios me dice, hasta ahí usted tiene la capacidad de administrar, no tiene más. Porque yo no supongo que los 100,000. ¿Aló? Entonces Dios me dice a mí, ¿usted quiere recibir más? Aprenda a administrar lo que tiene. Si le llegaron 50,000, administrelo bien. De todo lo que pueda, siembre todo lo que pueda y ahorre todo lo que pueda. Menos 100,000. Y verá que a medida del tiempo Dios le va a dar más. Porque quien más se le da, más se le demanda. Que a veces uno llega a la parte espiritual y Dios me da la capacidad a mí de administrar el perdón. Y Dios me dice a mí, tienes que aprender a administrarlo. Pero ¿hasta cuándo, Señor? Pues depende de ti. Porque la fuente siempre va a estar dando, pero el recipiente se va a quebrar si no está dispuesto. Entonces, Dios nos dice, no es tanto recibir, sino dar. No codicia ni oro, ni plata, ni como la gente se lista. Aprendamos a dar de lo que hemos recibido. Bueno, hay gente que va a dar de lo que ha recibido. Yo voy a dar de hipocresía, de falsedad, de mentira, de engaño, porque eso es lo que yo he recibido de mi Padre. Pero si he recibido de mi Padre amor, bondad, justicia, misericordia, eso es lo que yo doy. Amén. Pero vuelvo y le digo, el contexto aquí, Pablo está hablando monetario. Pablo dice, lo que estas manos han trabajado ha servido para socorrerme yo a mis amigos, porque yo me enfoqué en trabajarle al Señor, y no solamente al Señor, sino trabajar para mis gastos y mis compañeros. Pablo dijo, trabajo para el Señor espiritualmente, pero no dejo de trabajar para el Señor, dejándome siendo un holgazán sin trabajar en lo físico. He trabajado espiritualmente y trabajo en lo físico, para que lo que espiritualmente yo no abuse de eso espiritual, sino que si lo espiritualmente viene por gracia, lo recibo por gracia y por gracia doy, pero no me voy a esperanzar a lo espiritual, porque para eso trabajo físicamente. ¿Aló? Ok, se acaba el contexto de que hay gente que va a depender de las ofrendas, va a depender de los diezmos. ¿Por qué? Porque no es el contexto original. O sea, que un buen ministro del Señor trabaja espiritualmente y con su mano trabaja para socorrer a otros. Un buen ministro del Señor trabaja espiritualmente orando, ayunando, lectura de la palabra, intercediendo, vigilando por los demás, pero también trabaja para tenerle para darle a otros. Siempre nos están dando y Dios dice, cambia la mentalidad, empieza a dar. De lo que recibe da un poquito. No. Decía que ejercer la mayordomía también es darle a otros. Claro. Siempre la mayordomía no tiene que ver con recibir, sino saber administrar. Vuelvo y reitero. Si Gustavo Madrid no ha aprendido a direccionar a una persona, Dios no le va a dar la segunda persona. O sea, si yo no tengo la capacidad de darle conocimiento, estructura espiritual, conocimiento a la gente, sabiduría a una persona, Dios no me manda el segundo porque lo va a echar a perder. ¿Qué hace el Señor? Primero capacítese en esa persona y tendrá el recurso necesario para el segundo. Igualmente es con lo monetario. Si Dios me envía a mí una buena capacidad para poder administrar 200,000, 1,000,000, 10 millones, Dios me dice a mí, con los 10 millones lo despilfarró. No hizo nada, no sembró, no se educó, no ahorró, ni por medio de las 20 millones. Y me puedo estar desgastando, orando para que Dios me mande una bendición. Y dice, no, porque está fuera del contexto espiritual. Quien administra se le da más. ¿Aló? Por eso usted puede tener, usted y yo vamos a tener actividades religiosas, pero no conducta espiritual. Y Dios me dice a mí, lo importante en esta vida es reconocer cómo actúa el reino. Y el reino actúa con la administración. Por eso usted va a ver cristianos o gente creyente que va a prosperar más que otros. ¿Por qué? Porque aprendió a administrar. Si yo todo lo que me llega, todos los gastos, Dios me dice a mí, eso es un despilfarrado, no sabe qué hacer, es un hijo pródigo, comiendo algarroba con cerdos. Hello. En cambio, si me quedo en la casa y trabajo en el campo
y estoy con mi padre, todo lo que es mi padre es mío. En cuestiones monetarias. Por eso le digo a la gente, cuando le llegue un dinero, ahorre todo lo que pueda, invierta todo lo que pueda y gaste todo lo que pueda de lo que le llegó. No ahorre todo lo que le llegó, porque se vuelve tacaño. Si usted le llegan 100.000 y ahorra 100.000, aguanta hambre. De los 100.000, guardo 30.000. Cojo 30.000 para invertirle a mi hermano, a alguien, compartir con alguien, y cojo 30.000 para invertir en un negocio. Se acabó los 110.000. Pero hacemos que hacemos. Llegan 100.000, guardamos 90.000 y comemos con 10.000. ¿Me está yendo familia? Entonces Dios dice ahí, guarde todo lo que pueda, invierta todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Ahora sí, entremos en materia, familia. Mateo 25. El tercer punto de lo que significa Señor, Señor. Mateo 25, ¿estamos ahí, familia? Del 1 al 13. Al 13. Mateo 25, del 1 al 13. ¿Estamos ahí, familia? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: wow, dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a nosotras ni a ustedes, id más bien a los que la venden y compren, ¿qué? Para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Déjenla ahí un momentico, déjense vamos en bajo. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 3. ¿Estamos ahí? Segunda carta a Corintios, capítulo 11, del 1 al 3. Amén. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo. Toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura al Mesías. 3. Pero me temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Voy a entrar en materia rápida.
¿Alguno me puede decir cuántos sentidos hay físicamente? 5. 5, muy bien. Rápido, ¿algo le digo? Vista, gusto. Ok, ya lo sabemos, ¿no? Así como hay sentidos físicos, también hay sentidos emocionales o sentidos del alma. Se le conocen como sentidos extrasensoriales. Si Madrid, Gustavo Adolfo, no aprende a discernir con el alma aquellos sentidos, va a estar extraviado de lo que es la fidelidad al Mesías. O sea que me dice la Escritura que la fidelidad va a estar relacionada a la interpretación de mis sentidos espirituales. Y hoy quiero tocarlo más, porque quiero tocar 25, Mateo 25, que Dios me dé tiempo, pero quiero tocarlo para que distingamos cuáles son los sentidos del alma. No voy a hablar de los 5 sentidos, pero voy a hablar de 2. Cuando el alma gusta y cuando el alma huele. Porque si con estos dos se va a despertar el tercero, que es la percepción. Cuando el alma aprende a gustar algo y aprende a oler algo, se activa la percepción del espíritu. Por favor, acompáñenme a Salmo. Familia, ¿están siguiendo? Sí. Amén. Salmos, capítulo 34, versículo 8. Me disculpa tanto versículo, pero necesitamos hoy colocar un fundamento. Salmos, capítulo ¿qué? 34, versículo 8. Un varón de Dios que me lo lea. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. David dice: pruebe a Dios, pruebe, guste a Dios, gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre que en él confía. Número 1. Ahora vamos a interpretar lo que le presta a gustar al Señor. Y me acompaña por favor otro hombre que me lea 2 Corintios 2:14. Mas a Dios, ¿sí? Sí, ese es. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ok, el versículo que sigue, ¿qué iba? Porque para Dios somos grato dolor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 16. A esto ciertamente el olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿Quién es suficiente? ¿quién es suficiente? Pues no somos. No, está ahí. Primero me dice el Salmo: gustad, prueben a Dios y vean que Él es bueno. Segundo, me dice Pablo que hay gente que va a aprender a oler cuando hay muerte y vida en un lugar. Ok. Entonces el alma tiene que, por eso leímos en Corintios, pero me temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la apartó de Adán, vuestros sentidos sean extraviados. ¿Usted ha visto que es un extravío? ¿Usted ha visto que hay personas que pronto tienen un ojo para allá y otro para acá? O sea, no están enfocados. Okay. Entonces me dice Pablo, pero me temo que van a haber sentidos que no están enfocados en ser fiel a Cristo, sino en buscar su propio provecho. Okay. Entonces, lo primero que me dice el salmista David es que la persona creyente, el verdadero creyente, no estoy hablando de que va a la iglesia. Yo no estoy hablando de miembros que se reúnen cada 8 días. Estoy hablando de gente renacida por el Espíritu. La gente que ha nacido de nuevo comprende esto. A Dios hay que probarlo. Número 1, hay que gustar. ¿Cómo? Aprender a discernir con el sentido del gusto cómo Dios está obrando. No, eso no tiene nada que ver con lo que yo veo en mi hermano, ni cómo se expresó mi hermano, sino que estoy gustando yo de Dios de ese momento. Un ejemplo sencillo. Yo fui, como es habitual, a la galería. Hay un señor que se llama Eliseo. Antes de que pasara por lo que está pasando, Dios me envió a esa persona. Yo no sabía por qué llegué a esa persona. En el transcurso del camino entendí para qué yo había llegado, pero cuando yo llegué ni entendí. Solamente charlé con el Señor, un señor muy empresario, me dio su tiempo, me regaló 5 minutos, empezamos a hablar, y ahí para allá, venga, hablo con usted me gusta con usted tiene unos conceptos raros, pero me gusta escucharlo a usted. Y
hay un problema de disyuntiva en cuestiones emocionales con su pareja. Hay una ruptura ahí en cuestiones de pareja. Antes de eso ya Dios le está anticipando a él lo que iba a pasar, pero tal vez él no lo entendió. El día de eso fue anteayer. Yo vengo de él y me dice, me lo encuentro, porque estaba viajando, me lo encuentro. Hola, ¿cómo está, jovencito? Yo, don del Liceo, ¿cómo está? Y charlamos, ¿no? Y llegamos al punto que él dijo que estaba cansado de la vida que... Él me dijo a mí así: cuando yo era pequeño, yo me visualizaba siendo un gran empresario, viajando, comprando casas. Me dijo él, comprando vehículos. Y me dijo, y ahora que tengo esto, no soy feliz. Porque yo antes, para poder abordar el tema de él, le pregunté, don Eliseo, ¿usted hoy es feliz? Y me dijo, wow. Y me contó su historia. Cuando yo era joven, pensé en hacer un empresario, conseguí una empresa, viajo, traigo cosas del exterior, pero no soy feliz. Y empecé yo a gustar el preparativo que Dios estaba haciendo en la vida de Eliseo. Empecé yo a discernir, ¡qué ricura! ¿Por qué? Porque Jesús dijo, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que alcanza. Cuando yo comprendo lo que dice la Escritura y lo veo en pleno hecho, empiezo a degustar lo que es el Señor. ¿Cómo así? Cuando yo no se le da una palabra o le da un mensaje y usted lo ve en otra persona, sin que usted esté metido ahí, metiéndole leña, sino que la persona se aparece para que usted vea, se dé cuenta que lo que Dios le dijo es verdad. ¿Lo ha visto? O sea, usted no trabajó por esa persona, no oró por esa persona, solamente le dio la palabra y usted se desapareció. Y vuelve y lo que está en la Biblia se ve reflejado en la persona y dice, wow, busco al Señor que es bueno. No porque lo llevó a la crisis, sino porque antes de tiempo anticipó ese momento. El alma tiene que aprender, el verdadero creyente, que antes de estar en un grupo, en un trabajo, en un colegio, tiene que anticipar los momentos para cuando vengan los momentos de crisis, busque al Señor. ¿Me sigue ahí conmigo? O sea, en otras palabras, mi alma tiene que estar edificantemente consagrada al Espíritu, que cuando hay un problema con mi esposa, ya Dios hace tiempo me lo había anticipado. Todo problema que yo viva con mi esposa, ya Dios hace tiempo me lo estaba diciendo. ¿Cuál es el problema? Que yo estoy buscando al Señor. Ando sin sabor. Y por eso cualquier cosa que ella hace me indigesta a mí, porque no hay sabor en lo que estoy buscando del Señor. Y lo segundo, Pablo dice que para algunas personas es olor de muerte, pero para nosotros es olor grato de vida. ¿Qué me dice el Señor? Que cuando yo estoy con un grupo, en una iglesia, en una asamblea, en la calle, en la galería, en el trabajo, yo tengo que aprender a discernir qué aroma expresa cierta persona. Y si la persona expresa muerte, yo no puedo transferir muerte porque yo fui un aroma de vida. La persona tiene que aprender a decir, esa persona, su aroma es de muerte. No la ataco, no la señalo, solamente hay tiempo para que ella se reconcilie con el Señor. Pero yo voy a hacer olor de vida. No voy a mezclar la muerte con la vida. Yo comprendo que soy olor de vida. No voy a coger la muerte y voy a hacer una mezcla de saber yo quién soy. ¿Por qué? Porque Dios dice, algunos son olor de vida. Se acabó. Y dice Pablo, y en esto quién es suficiente. O sea, diciendo, ¿de qué se le explica a alguien si es vida? ¿De qué se le puede explicar a nadie? Solamente permanecer siendo olor de vida. ¿Qué quiero decir con eso, familia? Que un verdadero creyente que ha madurado en la fe aprende a gustar al Señor por lo que está pasando y a oler el grato olor de cada persona en la que está rodeado. No podemos pasar la vida con tropezones. ¿Por qué tropezó? Porque me di cuenta quién es fulanito. No. Porque quien ha crecido espiritualmente, cuando intercambia frases, se conecta con la persona, aprende a oler lo que esa persona expresa. Ya no hay necesidad que se sorprenda más adelante. Por eso Jesús tenía tanto conocimiento que cuando alguien le acercaba lo olía. Ya sé con quién se viene esta persona. Por eso nadie lo puede sorprender a Jesús. Porque él tenía sus sentidos espirituales ejercitados. Y Dios nos dice, la iglesia no puede seguir durmiendo. Si eres neófita, aprendiendo de cada tropezón y aprendiendo. No.
La persona creyente del Señor que ha madurado aprende a discernir y a gustar lo que Dios hace en pleno lugar y con la persona que se rodea la huele. Se lo ha visto que el aroma de las fragancias tiene un efecto de inmortalidad. Un ejemplo, usted conoció a alguien hace 20 años atrás con un aroma X de una fragancia y usted la huele hoy, la misma fragancia, y esa fragancia le recuerda a la persona hace 20 años. ¿Es posible o no? Sí. O sea, porque el aroma va intrínsecamente a la memoria. Y cuando usted ha sido ejercitado entre aprender a discernir quién es aroma de muerte y quién es aroma de vida, ya usted tiene una memoria que registra dónde no caer y con quién puede usted interpretar los momentos. No va a estar toda usted una vida tropezando y levantándose. No, eso no existe en el Señor. Sino que hay gente que usted tiene que aprender a decir, lo que se le ve ahí es olor de muerte. Yo no puedo ceder a ese conocimiento. Cuando alguien a mí me sale con sus aromas extraños, yo le cambio el sistema. Cuando alguien me quiere manipular, le cambio el momento. Porque ya entendí que yo soy el olor grato de vida. Y la vida es superior a la muerte. Y hay creyentes que por el tiempo de no ejercitar el dominio propio, estamos totalmente decadentes, en caída, por no experimentar los aromas de los demás. Usted lo ha notado. Usted tiene un grupo de 5 personas. Y usted como líder, o como cabeza de ese lugar, o como experimentado en quebrante del Señor, usted tiene que aprender a oler el aroma de cada persona para que no caiga en defraude. Para que no diga, yo soy que esta persona todavía le falta, a ese todavía le falta. Ese es el crecimiento. ¿Por qué? Porque usted ha sido ejercitado en el aroma. Ahora sí tenemos materia, vamos a ver. Hasta 25. ¿Me están entendiendo? Amén. Tengo una hora, gloria al Señor. Entonces, dice Jesús, ¿de qué estamos hablando? ¿De una mujer qué? ¿De una qué? Pablo dijo, pero me temo que como la serpiente engañó a quién, vuestros sentidos sean extraviados a la plena fidelidad a Cristo. Pero el versículo 3 dice que él presentó a la novia como una virgen pura. ¿Sí lo leyó o no? Versículo 2. Dice Pablo, tolérenme mi locura, pero yo quiero presentarle al Señor Jesús una novia pura, virgen. ¿Sí lo leyó? ¿Lo recuerdan? O sea, Pablo dice, ¿por qué soy así con la gente? Porque es que yo quiero presentar a mi Señor una buena novia, que se guarde para el Señor, pura, limpia, inmaculada, como fue Eva en un momento que era para Adán. Pero como Eva fue distorsionada de la fidelidad de Adán, así yo entiendo que van a haber momentos en los cuales la iglesia va a estar desorientada en lo que es Cristo. Por lo que no ha aprendido a oler ni a gustar al Señor, va a estar desorientada. Y todo lo que viva va a decir, eso me pasa porque yo le pongo sentimiento. No, todo lo que viva la persona que ha crecido dice, esto solamente pasó para poder yo discernir entre el bien y el mal. No es más. Ok. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos es semejante. ¿Qué dice ahí? Será. Aquí Jesús está diciendo en un futuro. Porque si usted ve todas las palabras de Jesús, dice el reino de los cielos es semejante. El reino es semejante. Pero Jesús dice aquí será. Aquí no es algo que está pasando. Aquí es algo que va a pasar. Si usted ve todas las parábolas, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Es semejante a una mujer con 3 harinas. Es semejante a una que empieza Jesús. Es semejante. Pero aquí es el único pedacito que Jesús dice será semejante. En un futuro. A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Jesús está diciendo, porque el contexto es que cuando alguien se casaba, estaba la novia y había una dama de honor. Estas 10 vírgenes no se casaban con Jesús, eran damas de honor. La que estaba dentro de la casa era la que se iba a casar con Jesús.
Pero estas 10 vírgenes no se casaban con Jesús, porque Jesús no es políglota. Perdón. Él no tuvo la poligamia. Jesús se casa con una sola persona, una sola novia, una sola iglesia. Y aquí me dice que Jesús establece, hay 10 vírgenes, pero estas 10 vírgenes acompañaban a la original. Imagínense, la original no está metida aquí. Aquí está diciendo creyentes que tienen que llegar al nivel de ser prudentes. No son la novia, son los que van a acompañar a la novia. Miren la exigencia de los que van a ser invitados al cordero, al boda del cordero. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y cuando dice 10, es número completo. Está hablando de la totalidad del cristianismo. Está hablando de la totalidad de los cristianos. Aquí está metido Gustavo, Oscar, Hugo, Freddy, Keyman, todos los de la iglesia estamos metidos aquí. Pero aquí Dios nos va a separar lo que somos, prudentes, insensatos. ¿Ok? 5 de ellas eran ¿qué? Y 5 insensatas. Vamos a ver qué es lo que hacía la insensata. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y yo quiero que ustedes conmigo miren lo que significa insensato. Una persona insensata es que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Otra vez. La persona insensata es una persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Jesús me está diciendo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia ala de la unción, cualquier iglesia, como la que vamos a llamar, va a existir creyentes inmaduros. Pero son vírgenes, Señor. Sí, están destinadas a acompañar a la novia, pero son inmaduros, porque toman una cosa sin pensar en que hay que tomar el aceite. Y Dios nos dice en esta hora, no seamos inmaduros, dejando lo que hay que tomar. Ahora yo quiero que me acompañen por favor a lo que representa prudencia. La persona prudente es que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. El prudente es aquel que cuando venga el peligro ha adecuado su conducta para que no lo golpee tan fuerte cuando venga el dolor. Y Dios me dice a mí, Madrid, porque la iglesia a la unción siempre van a haber dos clases de cristianos, prudentes e insensatos. En todo el mundo van a haber creyentes prudentes e insensatos. El problema es que aprende a diferenciarlos para que no te cargues con nadie. Ahora bien, vamos a estudiar lo que es lámpara, aceite y vasija. ¿Quién me lee el capítulo 25, por favor? De Mateo. Versículo 3. Un hombre. Mateo 25, 3. La insensata, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ok. Y las prudentes. 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ok. Yo quiero que conozcamos en la antigüedad lo que era el aceite. Para el tiempo de Jesús el aceite era muy caro. Sí, pero era premium, era especial. Oliva. Aceite de oliva, muy bien. Cuando prensaban la oliva, salía el primer aceite, que era aceite virgen. Pero eso quedaba un poquito ahí en la oliva. Volvían y la prensaban y se llama aceite extra virgen. ¿Eso qué quiere decir? Que Gustavo, como es una semilla de olivo, llega a Dios
y me mete en un momento de crisis con Mayra y me saca el primer aceite. Y me dice, no, no, tranquilo, la prueba no ha pasado. Porque viene otra prueba donde sacan el extra. ¿Qué quiere decir eso? Que viene Mayra, o vengo yo con Mayra, y entramos en una discusión